Todo ser humano tiene identidades que se traslapan. Su clase, su género, su raza, las territorialidades que habita, su nacionalidad, en fin, su lugar de enunciación se tejen en una compleja maraña de lo que es su identidad. ¿Es acaso Iberoamérica un referente de identidad? ¿Cómo definir tal concepto en que se incluirían poblaciones con una identidad fragmentada? La presente ponencia tiene por objeto realizar una exposición sobre el concepto Iberoamérica con base en sus distinciones frente a categorías adyacentes y posibles identidades rivales. Este trabajo no pretende resultar en una definición última, paradigmática y con una pretendida neutralidad científica, sino que se asume política en tanto refleja una perspectiva crítica desde América de la facticidad de lo iberoamericano a pesar de la violencia de su origen. Mi nombre es Sebastián Fonseca Trujillo, estudiante de doble titulación en Ciencia Política y Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación, adscrito al Departamento de Ciencia Política de la universidad, y miembro del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales GITCA, adscrito al Departamento de Derecho de la misma universidad. Para iniciar con la comprensión de lo iberoamericano es menester remitirse al siglo XVI, al proceso de colonización por parte de lo que se configurarían a partir de allí como los imperios español y portugués. Los proyectos imperiales de las Españas, principalmente Castilla y Portugal, tuvieron múltiples escenarios en el mundo, tales como África, con los territorios decimonónicos ganados a Marruecos por el lado hispano, o Angola en el portugués, Asia con Filipinas o Goa y América. No obstante, es con la invasión al continente americano con lo cual se inaugura lo que la historiografía ortodoxa europea denomina la era de los descubrimientos, y que desde la óptica crítica es analizado en Latinoamérica como un proceso de imposición violenta, epistemicidios y reconfiguración de la historia mundial bajo la imposición de la colonialidad del poder. Acorde con Aníbal Quijano, América, es decir, la población nativa del continente, fungió como la primera identidad de la modernidad sobre la cual se construyó la identidad europea. Esto debido a que el saqueo de los recursos naturales y humanos de América y posteriormente de África permitió el surgimiento de Europa como potencia global. Por tanto, como afirma el sociólogo peruano, me permito citar, la emergencia de las ideas de Occidente o de Europa es una admisión de identidad, esto es, de relación con otras experiencias culturales, de diferencias con las otras culturas. Pero para esa percepción europea u occidental en plena formación, esas diferencias fueron admitidas ante todo como desigualdades, en el sentido jerárquico. Y tales desigualdades son percibidas como de naturaleza. Solo la cultura europea es racional, puede contener sujetos. Las demás no son racionales, no pueden ser o cobijar sujetos. En consecuencia, las otras culturas son diferentes en el sentido de ser desiguales, de hecho inferiores por naturaleza. Solo pueden ser objetos de conocimiento y o de prácticas de dominación. La economía capitalista y la epistemología de la racionalidad moderna occidental fueron construidos sobre las ruinas de Guanajuato, Zacatecas y el Potosí, de los imperios azteca e incaico. Fueron exterminados alrededor de 35 millones de habitantes en un periodo menor de 50 años, dice el mismo Aníbal Quijano. La idea de ser blanco se impuso como característica jerárquica de las sociedades dominadas, e incluso algunos de los miembros de las élites contemporáneas son hijos de los conquistadores ibéricos. El idioma español y el portugués se impusieron junto al cristianismo, configurando elementos clave de lo que une a las excolonias con las otrora metrópolis. Desde el Tratado de Tordesillas en el siglo XV se prefiguró el reparto del extremo occidente, como diría Alain Joquier, entre las Españas y Portugal. A pesar de ello, otros países como Francia o Países Bajos adquirieron colonias en América, las cuales no alcanzaron la envergadura de las conquistas ibéricas. Mención aparte merece la América anglosajona, construida sobre propiedades de sus rivales como Luisiana o Nueva Ámsterdam, y posteriormente con la expansión hacia el oeste y la derrota al Estado mexicano que perdió cerca de la mitad de su territorio,
así como de las poblaciones nativas que fueron víctimas de un genocidio a manos de los estadounidenses. Uno de los hitos, quizá el más importante, de las identidades nacionales de la América española está dado por su proceso de independencia. Por tanto, la construcción de esta se da en oposición a la adscripción a España, pues como señala Mónica Quijano, durante las primeras décadas del siglo XIX los dominios españoles en América se desmembraron y en el proceso de conformación de las nuevas unidades políticas independientes actuaron dos claves fundacionales. Por un lado, una voluntad de ruptura con el antiguo régimen, con la corona de España. Por otro, su inscripción consciente en el paradigma ilustrado del progreso. La identidad de los países hispanoparlantes se construyó en oposición y rechazo a la colonización española, inaugurando la crisis identitaria que tienen distintos países de la región, si bien los conservadores de la región también apostaron por rescatar elementos desde España. Por parte del bando patriota, se glorificó a los héroes de las guerras, a Bolívar, a San Martín, a Hidalgo, a O'Higgins. Los criollos rechazaban ser españoles cuando Cádiz los rechazó como españoles. La separación quedó bien condensada en la frase de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en su carta a los españoles americanos. La naturaleza nos ha separado de la España con mares inmensos. Un pueblo numeroso, que en nada depende de otro pueblo, de quien no tiene la menor necesidad, deberá estar sujeto como un vil esclavo. Se retomaron nombres indígenas en distintas regiones, al tiempo que se le imponía a los indígenas lógicas europeas de corte liberal, negando las realidades del territorio, herederas de Suárez, Vitoria y las formas políticas indígenas, para volver a la endémica retahíla de buscar soluciones en Europa o su apéndice estadounidense. Para quienes en algún momento comenzaron a pensar en alternativas políticas, dice Fernando Vallespín, existían tres posibilidades, producto tanto de teorizaciones como de procesos históricos concretos, que podían percibirse como modelos. El primero era la monarquía parlamentaria británica, teorizado por Locke. El modelo había sido espejo para Voltaire y Montesquieu, y atraía tanto por el equilibrio que implicaba entre el poder real y las clases propietarias, cuanto por su balance entre el poder político y libertades individuales. Quienes miraban a Francia reconocían un modelo fundado en Rousseau y la soberanía popular, que apuntaba a un gobierno republicano y una sociedad igualitaria, al cual la revolución agregó un autoritarismo radicalizado. La variante norteamericana que combinaba ambos agregaba el problema del federalismo, particularmente significativo para los hispanoamericanos. En el caso de Brasil la cuestión es diferente, debido a que el proceso de independencia de este país no estuvo atado a la más de una década de guerra en que se fue envuelta la América española. Brasil se convirtió de facto en la metrópoli del Imperio portugués cuando la monarquía se exilió allí tras la invasión napoleónica. Ya en 1815 pasó de colonia a Reino Unido e incluso cuando rompió los lazos institucionales en 1822, quedó bajo la soberanía de un monarca de la casa reinante en Portugal. Asimismo, la influencia del legado portugués en el Brasil hace eco en la relevancia que tiene el África lusófona para la política exterior del Itamaraty, como asevera Nilda Beatriz Anglada. Desde el siglo XIX, la historia de Iberoamérica quedó dividida en la península europea y América. Desde mi experiencia concreta afirmo sin temor a equivocarme que mientras los latinoamericanos nos vemos mutuamente como hermanos, incluso a pesar de la barrera lingüística con los brasileños, no ocurre lo mismo con los españoles a quienes vemos como europeos. Latinoamérica, por ende, remite a una identidad más fuerte de autorreconocimiento, mientras que Iberoamérica hace referencia a una identidad cultural vinculada a un proceso histórico. No obstante, no en todas las zonas de América se vive las mismas dinámicas de definición identitaria. Es distinta la forma en que se vive en países como Argentina o Uruguay, bajo el mito de la piel blanca, dadas las migraciones de los italianos y franceses en oposición a países con mayor herencia indígena, cultural y demográfica, como México, Guatemala, Perú y Bolivia, quienes tienen las poblaciones más grandes, con más del 80% del total de la región, es decir, cerca de 34 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial.
Eso sin contar a los países como Colombia, de donde yo vengo, cuya identidad nacional se configuró en lo étnico a partir de la homogeneizante e invisibilizadora noción de lo mestizo, o la complejidad de las distintas regiones del Brasil, en donde gana un peso considerable el legado de los afrodescendientes. Incluso se podría ahondar en las tensiones que genera la construcción identitaria al interior de cada nación, como hacen otros autores. Empero, eso excede el objeto de la presente ponencia. A partir del recorrido histórico ya trazado, resulta claro que la idea de Iberoamérica obedece a una configuración cultural derivada de la imposición violenta de Europa, lo cual genera que mientras por un lado exista prácticamente una conexión cultural entre los países latinoamericanos, hispanoparlantes y lusoparlantes con la península ibérica, por otro sea una herencia repartida debido al origen colonial de la misma. Además, las tensiones que genera no son idénticas en todos los países, pues la composición étnica varía de uno a otro. Empero, es claro que la idea de Iberoamérica sirve para distinguirse de otras identidades macronacionales, por ejemplo, frente al mundo anglosajón construido desde el Atlántico Norte, u otros dominios construidos por las otrora potencias imperiales de Portugal y España, verbigracia en África. Por tanto, es posible definir a Iberoamérica como un concepto referente a la identidad, una identidad tensionada, que resulta compartida por los países latinoamericanos e ibéricos, derivados del proceso de colonización de estos últimos sobre los primeros. A pesar de todas las tensiones enunciadas con antelación, es claro que existe una herencia cultural. La denuncia de los tiempos no puede obnubilar el reflejo de lo que somos. La crítica al pasado y la necesidad de reconocer la violencia y de construir los relatos no implica negar la influencia de la península ibérica sobre lo que somos. Esta herencia vive. No en vano dice Neruda, que amen como yo amé mi Manrique, mi Góngora, mi Garcilaso, mi Quevedo. Muchísimas gracias.